Buenos días, este es un nuevo domingo más que nuestro Padre nos ha prestado para alabanza de su gloria y les invito a que podamos leer en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. El título que nos dice ahí es la revelación por el Espíritu. Vamos a empezar a leer, dice: sin embargo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo conoció esta sabiduría. Porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían ejecutado en el madero al maestro glorioso. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni se han concebido en el pensamiento humano, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Elohim. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas de Elohim, que Elohim nos ha dado gratuitamente. Oiga bien, nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu, de Elohim, porque para él son locura y no la puede comprender, porque hay que discernirlas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga. Hay que tener privilegio. Porque ¿quién conoció la mente de Yahweh? Es una pregunta. ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Les dejo con esta palabra maravillosa y que sea el Espíritu dándoles la sabiduría para poder entenderla y poder gozarnos en lo que Él nos quiere decir. Bendiciones. Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Maestro Yahushua el Mashiach, nuestro Salvador. Le damos gracias al Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra, amo y Rey del universo, al soberano, al único soberano, a Yahweh, al único Elohim verdadero. A Él le pertenece la gloria. Él es el que nos ha llamado para salvarnos por medio de su Hijo, por medio de la obra que su Hijo hizo en el madero, la que muchos en este mundo hemos rechazado. Algunos las siguen rechazando. La salvación, que es lo más maravilloso que nuestro Padre nos ha dejado, es la herencia más maravillosa, la herencia eterna, es la esperanza que nosotros los creyentes, los seguidores del Mesías Yahushua, tenemos en que un día vamos a ir a vivir con Él por la eternidad. Vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Padre. Dice la palabra que a Yahweh nadie lo ha visto jamás. Pero dice que un día lo veremos. Eso dice la palabra.
que los justos verán a Yahweh. Y yo espero ese día. ¿Usted también lo espera? Amén. Nosotros lo esperamos. Y espero que usted también. Pero vamos a hablar un poquito o mencionar un poquito del mensaje de la semana pasada. Este texto bíblico concuerda un poco con lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué razón? Porque el mensaje de la semana pasada se basa en que el mensaje de la cruz o el mensaje del madero es locura para el que se pierde. Amén. Pero para nosotros lo que nos estamos salvando, dice, es poder de Yahweh. Es poder de Yahweh. Entonces, ¿cómo nos salvamos nosotros? Por el poder de Yahweh. ¿Dónde opera el poder de Yahweh? Primeramente operó en su Hijo. Hay algo maravilloso que el Padre nos ha regalado, que es su palabra, pero esa solamente la podemos entender, comprender por medio del Espíritu de Santidad que opera en nosotros. Dice Génesis capítulo 1, en el principio, dice, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Creó Yahweh los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, era una masa que no tenía orden. Y que él dijo, sea la luz. Eso es lo que dijo Yahweh. Amado, esa luz que operó, que alumbró el universo, esa luz que operó, alumbrando, iluminando el universo, esa luz es la que ha alumbrado en nuestros corazones. Es la luz del Padre por medio del Mesías. El Mesías dijo, el que anda conmigo no tropieza, porque no anda en tinieblas, anda en luz. Hay un famoso filósofo, científico, su nombre era Albert Einstein. Y Albert Einstein dijo que la razón por la cual existe la oscuridad es por la ausencia de la luz. Entonces enseña la palabra que en el principio todas las tinieblas, y que Yahweh dijo, sea la luz. Y esa luz es parte de la creación. Por medio de esa luz fueron creadas todas las cosas. El Padre creó todas las cosas. Pero esa fue la luz de la creación. Esa es la luz que dice Juan capítulo 1. Que dice que la luz era la vida del hombre. Esa es la luz que alumbró en Adán cuando fue creado. Pero que debido a la desobediencia de Adán, el hombre cayó en tinieblas, porque Adán cayó en tinieblas. Adán fue engañado por las tinieblas. Las tinieblas es simbolismo de Satanás. Y Satanás operó en Adán y en Eva para que cayeran en tinieblas. Y de ahí toda la descendencia de Adán. Porque la palabra nos enseña en Génesis capítulo 5 y el versículo 1. Génesis 5:1. He aquí la descendencia de Adán. Entonces toda la humanidad es descendencia de Adán. Y en el capítulo 3 y el versículo 23, si más recuerdo muy bien, dice que nuestra madre es Eva. Que Adán nombró a Eva la madre de la humanidad. Entonces Eva es la madre de todas las personas. Y Adán es el padre de todas las personas, de todas las personas de este mundo. Y Eva de todas las personas, de todos aquellos que después de Adán y Eva nacieron. Pero hablando de la luz, en Hechos capítulo 26 y el versículo 18 dice, he aquí, Pablo nos da un mensaje, el apóstol Pablo. Dice que él fue enviado para que a través del mensaje que él llevara, las personas se convirtieran de las tinieblas a la luz. ¿Cuál luz? La luz del Mesías. ¿Quién le dio esa luz al Mesías? El Padre. Todo desciende del Padre. Todo nos da nuestro Padre Yahweh.
el único Elohim verdadero, por medio de su Hijo. Aún el Espíritu de Santidad con el cual nosotros hemos sido sellados, con el cual dice que nos ha dado su Espíritu para que podamos conocer las cosas del Espíritu, viene del Padre. ¿Por medio de quién lo recibimos? Su Hijo. Por medio de su Hijo. Nos enseña la palabra en Colosenses que dice que Él es el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Y en Juan capítulo 17, que siempre estamos hablando de Juan capítulo 17, ese fue el capítulo que me ayudó o que el Padre utilizó para abrir mi entendimiento. Ahí dice claramente que el Padre es el que envió al Hijo para que lo conozcamos al Hijo primero y después conozcamos al Padre. Entonces el Padre es el que nos ha dado de su Espíritu para que conozcamos al Hijo y conozcamos todo lo que Él nos ha concedido gratuitamente. Entonces, ¿cuál es la luz? No la luz. Antes de que existiera la luna, el sol, las estrellas, los cuales fueron creados como lumbreras, dice la palabra, primero alumbró el universo, la creación en el principio. El Mesías que estaba con el Padre, Él es la luz, y el Padre dijo, sea la luz, y el Hijo fue el que alumbró, y es el que alumbra los corazones de todos los creyentes para que creamos, y seamos sacados de la potestad. ¿Cuál es la potestad? Lo que opera en mi mente, o lo que operaba en mi mente, en la que opera en la mente de los que no tienen el Espíritu de Yahweh, porque no todas las personas tienen el Espíritu de Yahweh, solo aquellos que conforme a su voluntad hemos sido llamados, y Él nos ha elegido para salvación, como vamos a ver acá, como lo vemos en Romanos capítulo 9, donde dice que Él nos ha elegido para salvación, Él nos ha elegido para vida eterna. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que la salvación viene del Padre y la recibimos por medio de su Hijo, el Mesías. Él es la luz, Él es el que alumbra en nuestras mentes. Eso se llama, cuando la luz viene a nosotros, nos convertimos en una nueva creación. Nacer de nuevo, eso quiere decir eso. Entonces vamos al texto bíblico. Está en primera carta a los Corintios. Esto fue algo que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo casi no escribió muchas cosas, sino que él andaba alguien que andaba escribiendo lo que el apóstol Pablo, el Espíritu le revelaba, y la persona que estaba ahí con él era el que hacía las cartas, lo cual él enviaba a las congregaciones. Ok, entonces dice la palabra del Todopoderoso. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y el versículo, comenzando en el verso 6. Lea conmigo, por favor. Dice la palabra. Dice, sin embargo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿De qué está hablando la palabra ahí? Madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? Significa que lo que el Padre nos ha concedido por medio del Espíritu, nosotros, dice la palabra, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Mesías. ¿Cuál es el día del Mesías? Cuando venga en gloria aquí a la tierra y juzgue a los vivos y a los muertos. Ok. Entonces, sin embargo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no una sabiduría de este mundo. O sea, los sabios de este mundo, que fue lo que hablamos de la semana pasada, no pueden entender las cosas del Espíritu, porque Yahweh es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Yahweh, ahí hay libertad. Entonces, si no hay libertad, estamos en cautiverio. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
pero no la sabiduría de este mundo, ni la de los príncipes del mundo, que perecen. Ponga atención a esto. Nosotros hemos sido elegidos para vida eterna, para vivir por la eternidad con el Padre. En Apocalipsis dice que el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Deduzca usted de ahí. Yo creo que dice la palabra. Perdón. Entonces dice la palabra maravillosa de nuestro Padre. Dice, pero no una sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. O sea, que la sabiduría de este mundo perece. No sirve para nada. Porque es en cuanto a la sabiduría del hombre. Es carnal, es física, no es espiritual. De eso hablamos la semana pasada. Que la sabiduría de Yahweh es la que nos ha concedido para que podamos conocerle a Él por medio de su Hijo. Y el Espíritu Santo es el que opera en nosotros para que podamos conocerle tanto al Padre como al Hijo. Entonces dice la palabra. Más bien dice, hablamos la sabiduría de Elohim en misterio. En misterio. ¿Qué quiere decir esto? En misterio. Casualmente en Romanos capítulo 16 dice que todas estas cosas estuvieron escondidas, están escondidas para aquellos que no son sabios de este mundo. O sea, la sabiduría de Yahweh nadie la puede conocer si no es por medio del poder de Yahweh que opera. ¿Que opera dónde? En el ser interior. Vamos, ¿están aquí conmigo? Que opera en el hombre interior. ¿Qué quiere decir eso? El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Sabiduría, inteligencia. El hombre puede decidir, puede crear, pero no es creador. Él crea de lo creado. El hombre es creador, pero de lo que ya fue creado por Yahweh. Crea de la materia. Pero Yahweh creó todas las cosas de la nada. Cuando dicen amén a eso. Y a nosotros nos formó de la materia. A nosotros nos formó de la materia, del polvo de la tierra. Y luego sopló en la nariz y nos dio aliento. O sea, que nuestra vida está en el aliento de Yahweh. ¿Entendió? Nuestra vida, la vida del hombre está en el aliento de Yahweh. O sea, que aún aquellos incrédulos que no creen, dicen, oh, no existe ningún Elohim, no existe Dios, dicen. Aún ellos respiran por la misericordia de Yahweh. ¿Sabe por qué? Porque el aliento que sale de su nariz es el aliento de vida. El aliento de vida. Entonces, ¿dónde está la vida del hombre? ¿En su carne? No. ¿La sabiduría tuya está en tu sabiduría, está en vos mismo? No. La sabiduría viene del Padre. Tu vida no depende de ti mismo, depende del Padre. Para que vivas aquí en esta tierra, el aire que respiramos es lo que el Padre nos ha concedido para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra. Si el Padre fuera un Elohim malo, como lo tienen las personas, entonces nos quita el aire y ahí se acaba todo. Pero Él es un Yahweh amoroso. Él nos ama tanto. Nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo unigénito para que fuera colgado en el madero y fuera puesto como propiciación por nuestros pecados y de ahí recibiéramos lo que le llamamos, o con lo que llama la Biblia, indulto, perdonados todos nuestros pecados. Entonces dice la palabra, más bien hablamos sabiduría de Elohim en misterio. ¿Qué dijimos? ¿Qué es misterio? Es algo que no lo puede entender la persona humanamente. No lo pueden entender las personas de este mundo humanamente. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo. Y además el cristianismo de hoy es eso, es una religión establecida por los hombres, por el catolicismo, y el hombre no la puede entender, por eso batalla mucho en la humanidad. Entonces andan en una manera como, en emoción. Vamos a hacer esto y luego se emocionan, vamos a un encuentro, a preencuentro y todo eso demás, y vienen emocionados.
pero luego pasa alguna cosa y se caen. ¿Por qué? Porque es emoción. La palabra nos enseña que el conocimiento de Yahweh es conforme a ciencia. Ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Conocimiento que viene del Padre. Ciencia. La ciencia significa eso. Conocimiento, sabiduría. Pero que solamente viene del Padre para que lo podamos conocer a Él. Aquí lo vamos a ir viendo. Entonces hablamos con sabiduría de Elohim en misterio. ¿Qué digo que es? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Es algo que humanamente no se puede entender. Eso es un misterio. Dice en Romanos capítulo 16 que es algo que estuvo escondido, dice, por los siglos, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado del mundo, sacado de la potestad de las tinieblas, alumbrado por el poder de la luz que alumbró en la creación del mundo. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Entonces, la sabiduría de Yahweh, ningún ser humano la puede entender con su inteligencia. Esa sabiduría proviene del Padre para que nosotros la entendamos. Es un misterio, pero revelado a sus santos. Lo que los príncipes de este mundo no conocieron, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Mesías de gloria. Amén. Entonces continúa la escritura. La sabiduría oculta que Elohim predestinó, escuche bien, que Elohim predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir eso? Somos herederos de la gloria. Eso lo dice la palabra. Que nosotros somos herederos de la gloria de Yahweh. La gloria que su Hijo nos ha heredado, o el Padre nos ha heredado por medio de su Hijo. Esa es la gloria. Entonces es nuestra gloria. Lo que nosotros podamos recibir, entender el conocimiento del Padre, es la gloria, es para la gloria nuestra. Es para que vivamos una vida gozándonos aquí en la tierra, no andando apachurrados porque te pasó algo, o porque perdiste tu trabajo, o etcétera, etcétera. Un cristiano que ha sido llamado conforme a la voluntad del Todopoderoso, ese creyente vive una vida de alegría, dándole la gloria al Padre, no importa la circunstancia, no importa lo que te pase. Dale gloria al Padre, dale gracias al Padre, no te quejes. La gente siempre está quejando de muchas cosas. No nos quejemos, démosle gracias al Padre por lo que nos ha concedido. ¿Por qué? Porque la salvación es lo más importante y la palabra es bien clara, dice, el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Salvador, Yahushua el Mashiach. Él la perfeccionará. Entonces, ¿quién te perfecciona? El Padre. No hay perfección en nosotros. Mire, hay una contradicción terrible. La gente dice, es que yo busqué al Padre, yo me acerqué a la iglesia y lo busqué, y luego dicen, pero es que peco todos los días. Entonces, ¿cuál es la salvación? Ok, pongamos mucha atención a esto. Somos pecadores. Entonces no podemos nosotros salvarnos por nosotros mismos, porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo que la palabra nos dice es que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. O sea que Él, el Padre, comenzó la obra en nosotros. ¿Dónde? ¿Cuándo comenzó esa obra? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Él comenzó esa obra en nosotros. Ya nos había elegido para la salvación. Es algo maravilloso, mis amados hermanos. Entonces, dice la palabra. Dice, más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio. La sabiduría oculta de Elohim que predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuándo la predestinó? Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo. Es hermoso, mis amados hermanos. Luego dice en el 8.
El verso 8 dice, ninguno de los príncipes de este mundo conoció esta sabiduría. No importa qué tan sabio, qué tan inteligente pueda ser el hombre. No importa cuántos títulos pueda tener. No importa cuántos títulos universitarios el hombre pueda tener. No importa cuántos doctorados puedas tener. Si no conoces la sabiduría de Yahweh, está bajo la ira de Yahweh. Está bajo la condenación de Yahweh. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que todos los que hemos creído hemos sido apartados del mundo y que hemos sido trasladados de muerte a vida eterna. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Eso es lo que enseña la palabra. Juan capítulo 3 y el versículo 16 y 17. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y el 17. Dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuánta sabiduría tú tengas, no importa qué tan inteligente puedas tú ser, si no conoces el misterio de Yahweh, si no te lo ha revelado, estás en muerte y condenación. Es lo que enseña la palabra. Ok, entonces dice, más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni se han concedido en el pensamiento humano. No dice concedido, dice concebido. Que ni se han concebido en el pensamiento humano. Son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero ¿cómo lo vamos a amar si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a tener una relación con Él si no lo conocemos? Es necesario que lo conozcas. ¿Cómo le vas a conocer? A través de su palabra. ¿Y cómo vas a entender su palabra? Es a través del Espíritu. ¿Y cómo vas a recibir el Espíritu? Si Él quiere, te lo da. Él. No es porque hagas maromas o como sea. No importa lo que tú puedas hacer. No funciona. Porque ese es un regalo del Padre. Él nos ha regalado, Él nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado. Porque Él quiso darnos a nosotros, a los que Él ha elegido para salvación. Un momentito. No estoy hablando de sectarismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que dice la palabra. Aquí lo dice claramente, dice, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, el oído solamente es el ducto o el medio para que la mente escuche. Entonces, nuestra mente no ha oído. Nuestros ojos no han visto las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Cómo creemos? Por la palabra. Pero para que podamos creer, es la obra del Padre. Es el regalo del Padre. Mira, usted que me escucha, usted que me ve o que me va a ver, no sé. El Padre tiene control de eso, yo no tengo control de eso. Ustedes que están aquí escuchando, la salvación es lo más maravilloso que nosotros podamos obtener. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Dice Romanos capítulo 8 y el versículo 9 y 10. No depende del que corre, no depende del que quiere, sino del que el Padre tiene misericordia. Entonces, ¿cómo obtenemos la salvación? Porque el Padre nos la quiso dar a nosotros, o se la quiso dar a usted. No estoy hablando solo de mí. Cuando digo nosotros, estoy hablando de todos los creyentes que han creído conforme a la voluntad de Yahweh. Entonces, a los que hemos creído, el Padre nos ha elegido para la salvación, y a los que hemos creído somos los que, dice aquí, los que le amamos. Pero ¿cómo es que le amamos? ¿Cómo nosotros podemos amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo nosotros podemos amar a alguien que nosotros no hemos visto? ¿Cómo puede tomar lugar eso? Es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo toma lugar? Dice la palabra que Él ha derramado de su Espíritu en nuestros corazones. En otras palabras,
el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros le amemos. Dice la palabra que no es que nosotros le amamos a Él primero, dice. Es lo que dice la palabra. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó y nos ha dado de su Espíritu. Y el amor ha sido derramado en nuestros corazones. El corazón de Yahweh es la mente. No es este, es la mente. Es el corazón de Yahweh. Entonces, Él ha derramado de su amor por medio del Espíritu de Santidad en nuestros corazones para que le amemos. Ese es el amor del cual habla la Biblia. Ok, parece que están un poquito dormidos. ¿Podemos decir amén? Amén. Miren lo que dice la palabra. Dice Pablo. Yo, dice, quise ir a ustedes, o a lo mejor, dice, me apresuré a querer ir a ustedes. Y actué humanamente. Actué humanamente. Dice, en mí, pon atención a esta palabra. En mí, dice, puede haber sí o puede haber no. Pero en Yahweh dice, es sí o no. Escuche bien. En Yahweh es sí o no. Y por el Mesías es amén. ¿Entiende lo que está diciendo esto? O sea que cuando usted escucha esta palabra, si esta palabra le está edificando en su espíritu, en el Mesías decimos amén. Y esa es la obra del Padre en nosotros. Entonces, si esta palabra no nos edifica, entonces, y no hay amén, quiere decir que no me está edificando a mí. Y entonces no sale el amén, porque eso es algo que fluye de mi espíritu. Pero en el Mesías dice, importante, en mí, ahí no, en mí ahí sí. Yo puedo decir sí y después puedo decir no. Yo puedo cambiar de mente, el hombre, el ser humano puede cambiar de mente y decir, oh sí, sí voy a hacer esto, pues dice no. Y yo lo he hecho, como hombre, puedo decir, no, sí, sí, ahí voy a estar, pero luego digo, no, mejor no voy. Right? Entonces le dije, ¿y por qué no vino? No, pues, porque cambié de mente, ¿verdad? Cambié de idea. Pero en nuestro Padre no hay sí o no. En nuestro Padre o es sí o es no. Y por medio del Mesías decimos amén. 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 Ok. El 10 dice, pero a nosotros Elohim no las reveló por su espíritu. Vaya escuchando lo que dice la palabra. Pero a nosotros, ¿a quién se está hablando? Está hablando de los apóstoles. Aquí está hablando de los apóstoles. Dice, pero a nosotros nos las reveló por su espíritu. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos podemos enfocar en el mensaje? Dice, pero a nosotros, dicen los apóstoles, no lo reveló por su espíritu para que ellos la escribieran y la dieran a conocer. Y como nosotros la damos a conocer, también guiados por el espíritu, enseñados por el espíritu. Pero nosotros hablamos de lo que está escrito. Creí por lo que vi. Nosotros creemos por lo que está escrito aquí. Pero esa es obra también del Espíritu de Santidad. Es obra del Espíritu del Padre. Entonces dice aquí, perdón, pero nosotros nos la reveló por el Espíritu. Entonces dice en Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan dice, y no oro solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Las personas van a creer cuando nosotros llevemos este mensaje, pero un mensaje sin tergiversación, sin interpretación humana, conforme a como lo revela el Espíritu de Santidad. Dice la palabra. Pero a nosotros Elohim nos reveló por el Espíritu. ¿Quién nos revela la palabra? El Espíritu. El Espíritu de Yahweh. Y aquí lo vamos a ver. Entonces dice, pero a nosotros nos reveló
Pero a nosotros Elohim nos la reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. No está hablando de cosas profundas del hombre. Está hablando de las cosas profundas de Elohim. Entonces, para que nosotros podamos entender las cosas profundas de Elohim, Elohim nos ha dado de su Espíritu, para que conozcamos lo que Él nos ha concedido. ¿Cómo nos ha concedido? Aquí lo vamos a ver. Perdón. Ok. Entonces dice el 11. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Yo no puedo saber lo que ninguno de los que están aquí están pensando. Usted tampoco no puede saber lo que yo estoy pensando. Solo usted. Usted que está escuchando, que está viendo, usted puede entender. Solo usted sabe lo que usted piensa. Yo no lo puedo saber, a menos que usted me lo exprese. Pero para que nosotros podamos entender las cosas de Yahweh, el Elohim de Yahweh tiene que dárnoslas a conocer. Entonces dice aquí, perdón. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, que quiere decir el Todopoderoso, sino el espíritu de Elohim. ¿Está entendiendo? Amén. Ok, entonces dice el 12. Y nosotros, dice, hablando de los apóstoles, no hemos recibido el espíritu de este mundo, hablando del espíritu de Satanás, sino el espíritu que procede de Elohim. Una vez más, y nosotros, este es a Pablo hablando, tanto de él como los que estaban con él, como el resto de los apóstoles. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. Entonces la salvación, la vida eterna, la gloria eterna, la vida, el conocerlo, conocer a su Hijo, el entender la palabra, la salvación es un regalo de nuestro Padre Celestial Yahweh. Una vez más, la salvación, el que lo conozcamos, que conozcamos a Él, que conozcamos a su Hijo, es un regalo de nuestro Padre. No nos ha dado gratuitamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ganarnos la salvación? Aquí es donde entra. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es religión. Aquí es donde nos dice la palabra que el hombre no puede llegar a la gloria. El hombre no puede alcanzar la vida eterna si no es que el Padre no nos regala eso tan maravilloso que es la vida eterna. Pero además, Él viene a nosotros para tener comunión con nosotros. Ok. El espíritu de Yahweh, mire esto, el espíritu de Yahweh se une a nuestro espíritu para revivirnos, porque estábamos muertos. Entonces, eso se llama reconciliación, perdón, santificación, redención y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, la redención, pero la reconciliación en sí es por la obra que el Hijo hizo en el madero, y por medio de Él nos reconciliamos y nos unimos al Padre, o Él se une a nosotros. Dice la palabra, no es que nosotros lo conocimos a Él primero, sino que Él nos conoció y se unió a nosotros. Él ha venido a unirse a nosotros por la obra que el Hijo hizo en el madero. Eso se llama reconciliación. ¿Qué es lo opuesto a la reconciliación? Enemistad. Dice que todo aquel que no ha sido salvado o que no es salvo está bajo la ira de Yahweh. Bajo la ira. ¿Ok? Entonces dice el 13. De estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, desechando toda la sabiduría humana,
desechando toda sabiduría humana, desechando toda persona que dice, oh, yo vine a Dios para que me salvara, oh, yo vine a Jesús. No, usted no ha hecho nada, usted no viene a nada. Creo que predicamos, pues, hay otra prédica que tenemos ahí en YouTube. Búsquenos en YouTube, háganle a la campanita. No para mí, vuelvo y lo repito, yo no estoy buscando nada para mí. Para que otras personas puedan recibir este mensaje, compártalo. No se quede con él. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel fue castigado o ha sido castigado por los años, por siglos. ¿Por qué razón? Porque ellos no compartieron el mensaje de Yahweh, la palabra. No sea egoísta. No sea egoísta. Si usted recibe este mensaje, compártalo. Hágale, de ahí de Facebook lo estamos saliendo en vivo, pero también estamos ahí en YouTube. Venga y suscríbase. No para mí, vuelvo y repito, no para mí, sino porque este mensaje llegue a otras personas. Y aquellos que quiera el Padre que lo escuchen y que lo entiendan, lo van a entender. Usted no se preocupe por eso, porque nuestra salvación no depende de nosotros. La salvación suya o de sus hijos o de alguien no depende de usted, porque mi propia salvación no depende de mí, depende del Padre. El Padre es el que me la da. No sé si me están entendiendo. Amén. Entonces dice la palabra, de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. O sea que lo que podamos entender es porque el Espíritu no nos da para que nosotros lo entendamos, el Espíritu de Yahweh. Porque donde está el Espíritu de Yahweh, Ahí hay libertad. porque Yahweh es el Espíritu. Amén. Dígame conmigo. Amén. Espirituales. 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Elohim. ¿Por qué? Como lo hemos venido diciendo, como lo dice la palabra. No se pueden entender humanamente. Es imposible. ¿Ok? Es imposible. Pablo dice, Pablo, apóstol de Yahushua el Mashiach, enviado no por hombres, ni para hombres. A mí no me reveló ningún hombre, dijo, sino el Espíritu de Yahweh. ¿Quién era Pablo? Pablo era un erudito. Dice que él era fariseo de fariseos. Y en cuanto a la ley, dice irreprensible. ¿Pero qué hacía Pablo? Perseguía a los seguidores del Mesías. ¿Por qué razón hacía eso? Porque su mente estaba en tinieblas. Su mente estaba entenebrecida. Y escuche bien, si usted lee la conversión del apóstol Pablo, conocido como Saulo, en hebreo es Shaul, cuando usted va y ve cuando él es convertido, ¿qué fue lo que tomó lugar en el camino a Damasco? Cuando él iba buscando a los creyentes cristianos, porque después dice que no se les llamaba cristianos, se les llamaba creyentes, seguidores del Mesías. Y que después allá por Antioquía les llamaron a todo el mundo cristiano, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra enseñanza. Pero ¿qué toma lugar ahí? Dice que él fue alumbrado con una luz resplandeciente que lo dejó ciego. Esa es la luz que alumbró antes de la creación del mundo. Esa es la luz que alumbró el universo. Esa es la luz que alumbra en su mente. Esa es la luz que alumbró en Pablo. Y le quitó la ceguera espiritual que tenía. Y le abrió sus ojos para que pudiera ver la gloria de Yahweh. Amén. ¿Entendió? Amén. Esa es la luz que alumbra en nosotros. Esa es la luz que alumbra en usted. Mire, no se deje engañar por tantas enseñanzas que hay hoy en este mundo. Usted tiene que esforzarse para hacer esto, para ganarse la salvación. No. Por favor. Esas son obras humanas.
Pídase, ore por sabiduría. Ore por la guía del Espíritu de Santidad. Y algo más que lo vengo compartiendo y que lo voy a repetir una vez más. Yahweh es su nombre. Su nombre no es Jehová. Y el nombre de su hijo no es Jesús. El nombre de su hijo es Yahoshua. ¿Por qué? Porque eso fue lo que enseñó él, el Mesías. Hay muchas enseñanzas hoy que están en contra de lo que el Mesías enseñó. Los apóstoles tampoco enseñaron que su nombre era Jesús. Eso después se lo pusieron muchos siglos después. Pero su nombre es Yahoshua. Ese es su nombre. Yahoshua. Y el nombre del Padre no es Jehová. El nombre del Padre es Yahweh. Él es el único Elohim verdadero. Eso fue lo que dijo el Mesías. Que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero. Esto es algo que la gente no lo puede entender humanamente. Esto es algo que la gente no lo puede entender, como lo dice aquí la palabra, enseñado por hombres. Jesús, ya lo compartimos, pero lo vamos a volver a compartir. En Hebreos, las primeras letras, J-E, significa destrucción, maldad. Es las primeras letras. J-E en hebreo. Y luego S-U-S significa, escuche bien, caballo. No malinterprete. Yo no estoy diciendo que el Mesías es un caballo, es lo que quiere decir en hebreo. Jesús, significa maldad, destrucción, porque son las primeras letras de Jehová. Sus, caballo. Y allá en Roma hay una cabeza, donde está escrito ahí, un caballo. Por eso se reían los romanos cuando decían su nombre, Jesús. Bueno, para otra enseñanza. Pero es importante que usted lo escuche y lo escudriñe. No se deje guiar por lo que los hombres le enseñan. Aquí Pablo dice que él no fue enseñado por hombres, ni que la palabra se le fue revelada por ningún hombre, y que él no fue elegido por hombres. Los hombres eligen hombres, pero a nosotros, dice, no nos reveló por el Espíritu. Ok, 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Elohim. Ok, ¿quién nos oye? El que es de Elohim nos oye, es lo que dice la palabra. El que no es de Elohim no nos oye, pero el que es de Yahweh, ese sí nos oye. Así que usted no se mortifique si usted no lo escucha. Si usted comienza a compartir esto y no lo escucha, no se preocupe, porque nadie lo va a escuchar, al menos que el Padre quiera que lo escuche. Así que no se mortifique por eso. Amen. Y si lo miran raro, no importa. Si lo ven raro, como un bicho raro, no importa, usted no se preocupe por eso. Porque la salvación no depende de ningún hombre, ni la aprobación depende de ningún hombre, sino que la aprobación viene de nuestro Padre, el que nos aprueba para la salvación. Él, por medio de la obra del Hijo. Ok, el 15 dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo puede juzgar. Eso lo enseña en Romanos capítulo 8 y el versículo 29 en adelante. Dice que ¿quién nos puede apartar? ¿Quién nos puede juzgar? Nadie. No importa si te destruyen el cuerpo, pero tu espíritu es el que te da vida. El aliento de Yahweh es el que nos da vida. La luz del Mashiach que recibimos del Padre es la que nos da vida. Vida espiritual, nacimiento nuevo, el aliento. Todas las personas lo tienen. Los animales también lo tienen, el aliento. Pero el espíritu de Yahweh, eso no nos concede Él. Es un regalo de Él. Ok, vamos a lo último, aquí concluimos. Lea conmigo el 16, el versículo 16 o verso 16. Dice aquí, porque ¿quién conoció la mente de Yahweh? Mire, por favor, ahí en la Valera dice la mente de Dios. Ok, dice, porque ¿quién
¿Por qué? Una coma. ¿Quién conoció la mente de Yahweh? La pregunta. Dice, ¿quién lo instruirá? Nadie. ¿Quién conoce la mente de Yahweh? Nadie. ¿Quién lo instruirá? Hablando humanamente hablando. ¿Quién conoce la mente de Yahweh? El Espíritu de Yahweh. Él se conoce la mente de Yahweh. Y Él nos ha dado de su Espíritu para que lo conozcamos. Pero nadie conoce la mente de Yahweh, ningún hombre. Hablando carnalmente, humanamente hablando. Nadie conoce la mente de Yahweh. Entonces dice, porque ¿quién conoce la mente de Yahweh? Es lo mismo. Hay un paralelismo aquí. ¿Quién conoce la mente de los seres humanos? ¿Quién conoce la mente? Nadie sabe qué está pasando. Lo que estoy diciendo, lo está escuchando porque está saliendo de mi boca. Pero nadie puede saber lo que está en la mente de ningún ser humano, sino solamente el espíritu que está dentro del hombre. Así también dice aquí, porque ¿quién conoció la mente de Yahweh? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Nosotros tenemos la mente del Mesías. Amén. Ponga atención a esto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la mente del Mesías. El Mesías fue obediente hasta el madero. Él se autodominó a sí mismo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a la carne. Pablo dice aquí en Romanos, en el capítulo 9, dice que de los yahuditas, de los judíos, viene el Mesías en cuanto a la carne. Pero Pablo dice, ¿cómo quisiera yo ser anatema? Dice, y ser separado del Mesías por mis hermanos en cuanto a la carne. Pero ¿puede Pablo hacer eso? ¿Puede Pablo decir, yo me voy a desarraigar del Mesías? ¿Puede Pablo decir, oh, ya no quiero yo pertenecer? No, porque el Padre lo eligió, le cambió su mente. Él mataba, él asesinaba, él encarcelaba a los que creían, pero él se volvió creyente, porque el Padre lo alumbró en su mente. Recuerde, el conocer al Padre es ser alumbrado en la mente, tener conocimiento de la palabra. Si usted lee y no entiende, me da mucha pena decírselo, pero el Padre no le ha revelado su palabra. Porque aquí lo dice claramente, que ¿quién conoce la mente de Yahweh? Nadie. Usted no puede conocer lo que está escrito aquí, al menos que Yahweh se lo revele. Y se lo digo, se lo doy como testimonio, por más de 10, 12 años, yo predicaba, compartía, y no entendía lo que estaba leyendo. Repetía lo que otros decían. Pero mire, para la gloria de Yahweh, podemos entender lo que Él nos está hablando aquí. También usted lo puede hacer, si el Padre así lo decide. Pídale al Padre. El apóstol Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela al Padre y Él se la va a dar. No le pida a sabiduría de ningún hombre. Pídale al Padre la sabiduría. Pídale que le revele su palabra. Dígale, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer a tu hijo. Yo quiero conocerte a ti. Permítelo conocerte. Y si es la voluntad de Él, va a permitir que usted lo conozca. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Yahweh, que estás en tu trono en la gloria, te damos gracias por esta palabra que tú has llevado a los que están viendo, escuchando, y los que estamos aquí presentes. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la vida. Gracias porque tu palabra nos revela quiénes somos nosotros y quién eres tú. Gracias porque tu palabra nos habla de la muerte, de condenación, de juicio del pecado, y que solamente por la obra que el Mesías hizo en el madero, al cual tú enviaste aquí a la tierra y le diste un cuerpo para que ese cuerpo fuera clavado en el madero. Algunos hombres, Padre, dicen cómo es que Yahweh le iba a confiar la salvación a un hombre cuando él mismo se autodominó, el Hijo del Hombre. Padre, gracias, porque tú nos has revelado lo maravilloso de la salvación por medio de tu palabra, revelada por el Espíritu de Santidad. En el nombre de Yahushua, oramos, Padre, para que aquellos que nos han visto, que nos van a ver y que nos han escuchado, que nos van a escuchar, y los que estamos aquí presentes, nuestra mente, nuestro entendimiento pueda ser alumbrado. Todo para tu gloria. Con la luz que alumbró
al principio de la creación del mundo, y la luz que alumbró al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco a perseguir a los creyentes. En ese nombre que está por sobre todo nombre, le damos la honra y la gloria, Padre Yahweh. Amén. Amén. Y amén. Y la gente, y la iglesia dice, Amén.